Haruj Humen, saludo pueblo. En este reporte semanal compartimos una reflexión de suma importancia para observar y analizar el contexto hostil en el que se encuentran la mayoría de los argentinos. Todo tiene raíz profunda en lo que han vivido desde siempre y viven actualmente los pueblos originarios. Consideramos relevante recordar lo que se llevó a cabo en la Universidad de Córdoba en aquel camino al Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos en febrero del 2023. En el panel Violencia Territorial, José María Bonpadre, doctor en Ciencias Antropológicas y profesor de Historia en la Facultad de Ciencias Sociales de dicha universidad, sintetizó en 3 palabras este tipo de violencia: negacionismo, racismo y genocidio. Así lo explicó. Entonces pensaba en 3 palabritas que muchos nos han traído algunos antropólogos e historiadores, sobre todo los de la red de genocidio indígena que hay en nuestro país, investigadoras y investigadores que vienen aportando documentación. Volviendo entonces a esas palabritas que propongo, que son negacionismo, racismo y genocidio. A mí me parece que las violencias territoriales tienen en común estos 3 elementos. En ese sentido, el primero es el negacionismo de existencia. Porque si yo niego existencia continua en un territorio, esos sujetos que están en ese territorio no tienen derechos al territorio, porque no son lo que dicen ser, ¿no? Ese es uno de los principales argumentos que tienen incluso juristas que fallan en contra de las comunidades indígenas. La justicia hasta ahora no ha enmarcado esos procesos territoriales dentro del derecho indígena, sino como derechos entre particulares. Por lo tanto, hay una negación de su autoascripción indígena, ¿no? Y eso es clave para poder pensar sujetos en el sentido amplio, no solo humanos, sino no humanos, en un territorio, ¿no? En forma integral, como nos hablan las cosmovisiones indígenas. Entonces me parecía que eso, por un lado, esa negación o desconocimiento a los sujetos, a las prácticas, pero también en clave histórica, a lo que aconteció desde hace mucho tiempo atrás con esos territorios. Porque a veces miramos el presente, el dolor, porque miren, si hay dolor, es el dolor a que te nieguen lo que vos sos. Ese es el principal dolor, ¿no? Entonces me parecía que el negacionismo tiene herramientas que son para los sectores hegemónicos, sean quienes fueran, el Estado en sus diferentes niveles, cuando opera, la justicia particularmente en algunos casos para negar, ¿no? Pero también pese a la documentación que van aportando las comunidades, incluso muchos, entre comillas, científicos sociales, como a veces se les llama, que laburan al lado de las comunidades, que aportan, porque vieron que la ciencia tiene un cierto nivel de credibilidad y no la palabra de los hermanos. Entonces, muchas veces son esos científicos que están llevándole a la justicia, miren, esto es documentación histórica, ellos estuvieron acá siempre, ¿no? Eso nos comparten los estudios, digamos, ¿no? Y por otro lado, el tema de los argumentos. Hay un sociólogo portugués llamado Boaventura de Sousa Santos que él dice, así como la ciencia produce conocimiento, dice, bueno, explica esto de tal grupo humano y demás, está también los mecanismos de producción, dice él, de no existencia. Producir no existencia también es un mecanismo de poder. Yo no solo hablo de un determinado grupo, sino también puedo hablar en pasado, como ayer se dijo en estos mecanismos de interculturalidad. Entonces yo tengo originarios y originarias vivas en determinado momento de la historia y de golpe desaparecieron. Y ahí viene el otro problema, preguntarse por qué desaparecen supuestamente los grupos. Y bueno, ahí hay muchas respuestas. A mi juicio, viendo el proceso histórico argentino, uno de ellos fueron los mecanismos de invisibilización a través de, por ejemplo, la imposición en algunos casos de los DNI, ¿no? En los cuales los sujetos dejaron de ser indígenas y pasaron a ser argentinos, neuquinos, cordobeses o lo que sea. No estamos en contra de los documentos, pero sí el Estado es un actor central y nodal para poder marcar a los otros y a las otras de otra manera. Borrarle la dimensión étnica, una dimensión que es anterior al Estado y reconocida por ley, que es la preexistencia étnica, implica de alguna manera un acto de violencia. Y si yo a ese sujeto le borro su identidad, aun cuando ese sujeto está diciendo lo contrario,
le quito nuevamente esos derechos que tienen al territorio. Por eso también hay violencia territorial. Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, decía, pese a la documentación, en Argentina tenemos como dos procesos de borramiento, a mi juicio, a mi lectura. Por un lado, tal vez el que más se trae habitualmente estos espacios es las llamadas campañas militares de finales del siglo XIX, ¿no? Las llamadas, entre comillas, campañas al desierto. Pampa, Patagonia y Chaco, ¿no? Campos de concentración, matanza masiva, bueno, robo de los cuerpos de los originarios que constituyeron museos, como todos saben. Toda esa aberración que sabemos, ¿no? Secuestro de niños, apropiación de niños. El Estado hace de los pueblos indígenas el primer sujeto vulnerable. No es la última dictadura, que obviamente también fue un genocidio. Entonces, frente a eso digo, ¿qué pasaba en las provincias viejas, como se les llaman? Aquellas provincias donde los españoles habían conquistado, amedrentado, subordinado, busquen las palabras que quieren. También ahí hay un proceso de borramiento. Y la otra causa, para la otra palabrita, y con esto voy cerrando porque sé que estamos con mucho tiempo, es la noción de racismo. Muchas veces las explicaciones para decir que estos grupos que antes estaban acá porque el Estado, algún investigador o viajero sacerdote dijo en el siglo XIX, XVIII, estos estaban acá y se llamaban de esta manera, como si fuera la verdad, ¿no? Porque sabemos muy bien que las violencias son también a veces nombrar de otra manera a la gente. Esos imaginarios formalizados en mapas, en producciones, en nuestro presente hoy, no siempre tienen correlato. Justamente porque las políticas del Estado argentino en general, sobre todo con esas campañas militares, desterritorializó a los grupos. No solo los desmarcó o los invisibilizó, los trasladó, los sacó de sus territorios originarios y los reubicó en otros, en algunos casos. O podemos explicar un montón. Sí, exacto. Depende de los casos. Pero también los procesos migratorios contemporáneos. Tenemos barrios COM en Rosario, por decir algo, cuando en general en esas representaciones donde estaban históricamente los COM era imposible que estuvieran en Rosario. Esa es otra forma de invisibilización. Negar continuidad histórica en los territorios. O prever la entrega de tierras, como habilita el convenio 69, no solo en los territorios que ocupan ancestralmente, sino en aquellos otros que hoy ocupan. ¿Pero por qué? Porque hay que rastrear históricamente los procesos de desterritorialización, cómo fueron sacados y conminados y violentados de ese territorio y reubicados en otros no productivos para la época. Muchos de la llamada campaña de Pampa Patagonia fueron ubicados en territorios que hoy tienen petróleo, pero en el momento de que Roca y compañía lo hicieron no había petróleo en términos de un yacimiento que allí supuestamente existía. No existía el petróleo. Digo, entonces me parecía que esas tres palabritas, negacionismo, genocidio y racismo, son claves para explicar cualquier tipo de violencia y particularmente las territoriales. Mucha gente sigue sosteniendo hoy, con esto cierro, que los pueblos indígenas de Argentina se fueron desapareciendo por su inferioridad racial y cultural. Eso es terrible, eso es racismo. Nunca esa explicación se da por la historia. Es la historia la que nos va a explicar por qué fueron desalojados de sus tierras, prohibidos sus nombres. Fíjense que cuando uno recupera la población indígena, por ejemplo, en la censada, hay muchos apellidos no indígenas, pero eso tiene que ver con los mecanismos de imposición del bautismo, etc. Entonces, para mí la violencia territorial, de alguna manera, puede empezar a pensarse a partir de ese triángulo: racismo, negacionismo y genocidio. Esto fue otro episodio más de La Voz de Senaqué. Jalaná en Chalahuat. Hasta la próxima.